Muy buenas tardes, días. Este es nuestra primera presentación sobre física. Aquí vamos a abarcar nuestros temas sobre movimiento rectilíneo. Estos temas son la base para aprender las siguientes partes de cinemática. Bien, hay que tener en cuenta que el movimiento rectilíneo se divide en dos formas: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Perdón, se trabó un poco. Bueno, ¿qué es el movimiento rectilíneo? Es aquel que tiene un cuerpo, un móvil, que cumple las siguientes propiedades. Cambia su posición al avanzar el tiempo, es decir, se está moviendo. Aunque suene muy lógico, para que exista movimiento hay que estarse moviendo. Su trayectoria, el cambio o la ruta que sigue es línea recta. Para hacer movimiento rectilíneo siempre tiene que ser una línea recta, es decir, no puede describir trayectorias parabólicas, trayectorias curvas, ni ningún otro tipo de trayectoria. Eh, un ejemplo sería un coche en un tramo recto, el ascensor de un edificio, un corredor de 100 metros. Bien, el movimiento rectilíneo uniforme, la principal característica que vamos a tener es que la velocidad es constante. Esto ha sido motivo de preguntas en los exámenes. El ejemplo claro que te decían es: si yo dejo caer una piedra con una velocidad, no sé, como lo dice aquí, de 3, ¿con qué velocidad llegará a los 3 segundos al suelo? Nuestra velocidad, al ser un movimiento constante, va aumentando de 3 en 3, es decir, aumenta cada segundo 3. Aquí podemos verlo nos dan un ejemplo de una bolsa, pero podemos aplicarlo a esto que les digo. En el segundo 1 sería 3, en el segundo 2 llevaría una velocidad de 6 y en el segundo 3 llevaría una velocidad de 9. Como sabemos, va a ir aumentando de 3 en 3. Bueno, el ejemplo siguiente es este. Imagínate pedaleando en tu bicicleta a un ritmo constante de 1 segundo. Recorres 1 metro. A los 2 segundos, 2 metros. ¿Cuántos metros recorrerás cada segundo? Exacto, como aquí lo dice, es 1 metro. Es decir, nuestra velocidad va a ser 1 metro por cada segundo, o lo que conocemos como 1 metro sobre segundo. Esto es lo que se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuáles son? Primero, el cambio de posición al variar el tiempo, es decir, no estamos estáticos. La trayectoria es una línea recta y la velocidad siempre va a ser constante. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, a pesar de que nosotros conocemos esta clásica que distancia es igual a velocidad por tiempo, la original es esta. La posición nos va a dar la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Por qué nosotros nos dan esta fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo? Porque se presupone que la posición inicial es 0 y 0 más algo pues es el algo. Por eso descuentan esta parte de posición inicial. Pero para nuestro examen muchas veces sí hay que contarla porque no comenzamos del punto 0, comenzamos de otro punto o se les ocurre poner alguna otra cosilla y es mejor tener sabido que esta es la ecuación original. Bueno, en este caso S es la posición final, B la velocidad y T el tiempo. Por tanto, S me dice dónde va a estar nuestro móvil en un tiempo determinado. Bueno, aquí nos vuelven a hablar del ejemplo de la bicicleta, como nos dice, en nuestro ejemplo anterior, para T, cuando es igual a 1 segundo, nuestra posición es igual a 1 metro. Para T, cuando es igual a 2, nuestra posición es igual a 2. Bueno, aquí vamos a ver una parte muy importante, que es que tanto tablas como gráficas, como ya sabemos, estas son parte importante de las matemáticas. Si bien utilizamos ecuaciones para representar movimientos, áreas y otras cosas, estas tablas y estas gráficas han sido preguntadas en los exámenes. La relación distancia-tiempo también ha sido preguntada en el examen. Principalmente esto de qué gráfica describe un movimiento rectilíneo uniforme. Como lo podemos ver, siempre va a ser una línea recta hacia arriba. Bueno,
Aquí tenemos lo que les decía. En el ejemplo anterior de la bicicleta, la posición viene dada por la ecuación del movimiento. S es igual a 0 más 1 por t. Como vemos, la posición inicial la ponen en 0, lo que vendría siendo igual si nosotros la quitáramos y dejáramos simplemente velocidad por tiempo. Bueno, otra vez aquí tenemos en el ejemplo de la bicicleta, la velocidad viene dada por la expresión velocidad es igual a 1 metro sobre segundo. Al ser constante no depende del tiempo. Análogamente a lo visto anterior, podemos manejar la información utilizando su ecuación, su tabla de valores y o representándola gráficamente. Aquí nos están graficando velocidad contra tiempo. También hay que tener en cuenta eso, que si bien acá es una gráfica ascendente, es porque nos están graficando distancia contra tiempo. Al graficar velocidad contra tiempo, porque la velocidad es constante, esta va a ser una línea completamente recta. Bien, ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La principal característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que su aceleración es constante y por tanto se mueve más rápido, con mayor velocidad, cada segundo, es decir, la velocidad va a aumentar cada segundo. Aquí tenemos de nuevo nuestro ejemplo de la bicicleta. Imagínate pedaleando tu bici, persiguiendo a otro ciclista que va más rápido que tú. Debes aumentar tu velocidad para llegar a él. En un segundo vas a 3 metros sobre segundo, en 2 segundos a 5, en 3 segundos a 7. ¿Cuánto aumenta tu velocidad cada segundo? Como lo podemos ver, es 2 metros cada segundo, es decir, la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos que cambia su posición al variar el tiempo. Su trayectoria es una línea recta, perdón. Su velocidad varía con el tiempo, es decir, aquí la velocidad sí cambia, va aumentando o va decreciendo. Su aceleración es constante. Bueno, la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, esta la tenemos dada por la siguiente ecuación, que es posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación es muy socorrida en los exámenes, así que es mejor memorizarla, aprenderla o crear una mnemotecnia, que después crearé un video de puras mnemotecnias para que las puedan memorizar más fácilmente. Porque sí, de esto sí han preguntado y cada examen se pregunta por lo menos un tipo de problema de movimiento. Bueno, tenemos que S está dado por la posición final para un determinado tiempo. La posición inicial es S0, como ya se los planteaba. B0 es la velocidad inicial, A es la aceleración y T es el tiempo. Bien, por tanto, S me dice dónde está el móvil en un tiempo determinado. Bueno, volvemos a lo de las gráficas y las tablas. En relación de la bicicleta, la posición viene dada por la ecuación del movimiento. Aquí tenemos la sustitución. Nos dice que S es igual a T más T2, que es T al cuadrado, perdón, es nuestra ecuación de movimiento en este caso. Esta ecuación tiene asociación con una tabla de valores y una representación gráfica, una parábola, ya que se trata de una función cuadrática. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Como la aceleración va al cuadrado, lo que va a describir es una función parabólica y es una manera de encontrar esta relación distancia contra tiempo. Más ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde la velocidad está dada en metros sobre segundos, la velocidad inicial está dada igual en metros sobre segundos, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo en segundos. Por tanto, la ecuación
me dice cuál es la velocidad del móvil en un determinado tiempo. Bien, continuamos. Bien, ahora nuestra gráfica nos va a representar lo que es la velocidad contra el tiempo. Esto nos representa igual una línea ascendente, no una línea recta como en el movimiento rectilíneo uniforme. En el ejemplo de la bicicleta, la velocidad viene dada por la expresión velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde la velocidad va a ser igual a 0 más 2 por el tiempo, es decir, la velocidad es igual a 2 por el tiempo. Análogamente a lo visto anterior, podemos manejar la información utilizando su ecuación, su tabla de valores y su representación gráfica. Es decir, aquí que vemos que está representado en la gráfica, la aceleración. Continuamos, otra ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado es la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencial de la posición. Bueno, aquí tenemos que S es la posición final y S0 la posición inicial y tenemos velocidad final, velocidad inicial dadas por las V y V0 y la aceleración. Esta ecuación nos dice cuál es la velocidad V del móvil en una determinada posición. Volvemos a esto, esta ecuación nos va a volver a representar afrontar velocidad contra tiempo, dándonos la gráfica de aceleración. Bien, aquí tenemos aceleración contra tiempo. Como ya sabemos, algo de lo que se ha dicho desde el principio, es que una característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que la aceleración es constante. Por lo tanto, esta gráfica es muy similar a la de velocidad en el movimiento rectilíneo, es decir, nos va a representar una línea recta. Solo hay que tener en cuenta este valor, que en vez de ser velocidad, aquí es aceleración. Bien, este fue nuestro primer tema. Si bien vamos comenzando a darles estos temas, espero les sea de ayuda para complementar lo aprendido en sus diferentes cursos. Iremos mejorando poco a poco la manera de dar estas clases y les agradezco el apoyo al canal. Espero les sirva y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.